Pero ¿qué creen? Que la cosa no es tan sencilla, no es tan así. ¿Qué pasa cuando nosotros inhalamos, cuando nosotros respiramos? Yo aquí le puse respirar más por hacer un vocabulario como más cotidiano, pero el término adecuado debe ser inhalar. Cuando yo inhalo, vean a este cuate cómo está con sus fosas nasales, cómo se abren. Cuando inhalo, suceden muchas cosas maravillosas. Vámonos con la primera. Tenemos aquí en la nariz alrededor de 100 millones de receptores en el epitelio nasal. Esos receptores lo que hacen es captar, obviamente, jalan lo que hay de afuera hacia adentro, lo meten y van a meter, sí, aire, van a meter alrededor de un 20.8, 20.9 del porcentaje de oxígeno. Esto va a depender del lugar, la altitud que tengas. Normalmente 20.9 más hacia el nivel del mar, y a esta altura que estamos en la Ciudad de México, 2.240 metros aproximadamente, 20.8. Y todo lo demás son otros gases. No voy a hablar de eso. Son otros gases. Lo que nosotros jalamos es el oxígeno, 20.8 promedio. Pero también jalamos otras partículas que no nos damos cuenta. Jalamos polvo, jalamos bacterias, jalamos virus, jalamos hongos, jalamos mosquitos, jalamos de todo. En realidad, nosotros nos metemos muchísimas cosas. Entonces, este proceso tiene que, de alguna manera, protegerse, porque metemos durante un minuto, en un promedio de 12 a 16 inhalaciones en un minuto, aire, aproximadamente alrededor de unos 500 mililitros, que es el volumen corriente, lo que yo meto y saco, un 15% menos en mujeres, 350 mililitros, una cosa así en mujeres, depende de su tamaño. Hay algunas que a lo mejor con pulmonzotes que tienen sea más, pero promedio. Cuando nosotros inhalamos, metemos un montón de cosas. ¿Y qué tiene que hacer el cuerpo? Protegerse. Porque lo que estamos metiendo son agentes que están en el exterior, patógenos que van a llegar a nuestro cuerpo. Entonces me tengo que poner las pilas yo, cuerpo, ¿para qué? Para protegerme de tanto virus, tanta bacteria, tanto hongo, tanto mosquito, tanto polvo, tierra. Todo eso lo tengo que controlar, lo tengo que frenar, lo tengo que parar. ¿Cómo le hago para pararlo? Bueno, primero, decirles que las prolongaciones de las neuronas son justamente estas 100 millones de epitelios que están aquí dentro del epitelio nasal, los 100 millones de receptores que están dentro del epitelio nasal. ¿Qué es lo que hace nuestro sentido cuando nosotros inhalamos? Tenemos un filtro. Primero filtramos el aire. ¿Cómo lo filtramos? A través de nuestras vellosidades. Para eso tenemos estos pelitos. A través de las vellosidades y de dos cosas más que se les llama capa amarilla y capa roja. La capa amarilla es justamente el moco. El moco ayuda, es bueno tener moco, de hecho siempre lo tenemos lubricado. Si ustedes se pican la nariz ahorita van a encontrar moco, aunque no estén enfermos, van a encontrar moco. ¿Por qué? Porque en cuanto llegue el aire, el polvo, las bacterias, los virus y todo eso se va a atrapar en el moco. Ese es el primero. La segunda capa es la capa roja. Eso tiene que ver con el epitelio. El epitelio de la nariz tiene, que el epitelio quiere decir como la parte interna de la nariz, la capa primaria con la que tiene contacto el oxígeno o el aire que nosotros inhalamos, tiene unas vellosidades que actúan una especie como de vaivén. Pero el vaivén es de aquí hacia atrás. O sea, están perfectamente coordinadas para hacer esto, así y hacia atrás. Y así y hacia atrás. Y entonces, cuando nosotros inhalamos, estas vellosidades, bueno, de hecho, en todo momento se están moviendo. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense bien qué interesante. Lo que se queda atrapado en el moco se empieza a recorrer a través de estos cilios, de estos pelitos que tienen la parte interna de nuestra piel, de las narinas. Y eso no nada más es en las narinas, eso es en las narinas, en la faringe y en la laringe, hasta en la tráquea. En todo momento es hacia atrás, ¿sale? ¿Para qué? Para que recorramos el moco que ya tiene ciertas estructuras que hemos atrapado. Y esas, sin que nosotros nos demos cuenta, nos lo estamos tragando en todo momento. En todo momento producimos moco, en todo momento nos lo estamos tragando a través de este sistema de protección de filtrado que tiene. Fíjense qué interesante. Entonces, tenemos vellos, tenemos moco y aparte tenemos el epitelio, la parte de la capa roja, que nos ayuda a esto. Y luego todavía la nariz no es un tubo así como bonito, como bien hecho. Es un tubo que tiene ciertas inclinaciones y curvaturas que permite que cuando entre el aire, bote, haga una especie de revuelo en ciertos puntos y se caliente el aire.
O sea, también tenemos un sistema de calentado, de precalentado del aire. Si nosotros recibimos aire muy frío, de hecho, nuestras narinas, les ha pasado, a lo mejor se van al cine, o se van, no sé, a Pachuca, o se van a algún lado, y resulta que cuando salen al aire, chin, se inflaman, ¿no? Y empiezan a sentir así como mucosidad. Ay, me estoy congestionando. ¿Por qué será? Sales del cine y a lo mejor, chin, el aire, ¿no? Te inflamas de la nariz. Porque en ese momento dice el organismo, oye, está muy frío el aire. Necesito congestionar y cerrar más el conducto para que el roce del aire por el conducto lo que haga es calentarlo más fácilmente. Fíjense bien qué interesante todo esto, ¿eh? Entonces es normal que de repente nos congestionemos. Y al final, el moco y este proceso que le estoy platicando, lo que hace es que se humedece el aire. Entonces hace tres cosas. Hay tres y le señalo cuatro. Perdón, las drogas me tienen mal. Lo filtramos, lo calentamos y lo humedecemos el aire antes de que llegue a nuestro organismo. Entonces, tenemos una protección que es muy completa, pero solamente, fíjense bien, solamente si nosotros estamos inhalando por la nariz. Si lo hacemos por la boca ya no funciona igual. Es más, se nos reseca la boca. Ya no funciona, pues ya no tenemos las mismas características para calentar, para filtrar y para humedecer. Ya no funcionan de la misma manera. Este es un sentido muy complejo, porque va de lo químico, lo que nosotros jalamos es a lo mejor la esencia de algo, ¿sale? Entre todo lo que yo jalo, y me lo convierte en eléctrico. Entonces va de un proceso químico a un proceso eléctrico. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? Está muy interesante, ¿no? ¿Alguna duda? Ustedes me dicen. Aquí tengo la explicación justamente de cómo actúa el asunto del filtrado con la capa amarilla y con la capa roja que les comentaba. Y les decía, si nosotros inhalamos por la boca, inhalamos, ¿sale? Por la boca, el proceso no es el mismo. Sucede cuando estamos roncando, por ejemplo, ¿no? Gracias a Dios, yo ya no ronco, porque bajé de peso. Pero antes, según cuenta la leyenda, era fastidiosísimo con el ronquido. Entonces, ¿qué sucede? Roncas porque tu sistema respiratorio está actuando mal y eso hace que jales aire por la boca. Entonces, no calientas de la misma manera, no oxigenas de la misma manera, pero más importante, y lo vamos a ver más adelante, no activas al cerebro de la misma manera. Por eso, uno de los marcadores o de los, digamos que, antecedentes de un problema de enfermedad neurodegenerativa, especialmente del Alzheimer, tiene que ver con el roncar. Sucede mucho en personas que roncan durante la noche porque la oxigenación no es igual, no es la misma. Y eso obviamente hace que haya o que tengamos un problema de hipoxia cerebral y eso mate ciertas neuronas. Entonces, fíjense, vean nada más qué interesante. En especial